porque dice que Julio lo prepara. No me va a tomar nada raro, mire, por favor. Bueno, así que si zafamos, estamos, pero como queremos. Mañana sí comienzan las casas de vida, así que se quieran abrir. Sí, usted, si se ha notado, gloria a Dios, y si no se ha notado, si acá está el matrimonio Ontivero, si ellos los van a guiar mejor en todo esto. Ayer escuchaba ahí la reunión que tenían a la noche y la verdad que doy gracias a ese hermoso grupo de hombres y mujeres, ¿sí? Que están. Apaguen el celular, por favor, sean tan amables. Poneme el cartelito. Cartelito. A ver, cartelito. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿La escuela dominical? Mira, decirle que está a tu lado, cuando vengas a la iglesia, decíselo. Silencia el celular. Amén. Amén. Y si lo están llamando por una herencia multimillonaria, que espere. Esperó tanto usted, así que espere la herencia. Amén. Entonces comienza esas casas de vida, ¿no? Y les decía que anoche estaba ese hermoso grupo, ¿no? de personas que están queriendo allí, igual que los que van a dar las charlas, y nos bendice porque sabemos que esto está en el corazón de Dios, de poder llevar la palabra a nuestros barrios, a las familias. ¿Usted conoce gente necesitada? ¿No? Y qué bueno que Dios pueda usar su vida. Así que si usted no se ha anotado para abrir su casa, acérquese a nuestros hermanos allí, que ellos nos están ayudando a coordinar un poquito todo esto, y creemos que va a ser una tremenda y hermosa bendición. ¿Cuántos meses hay que abrir la casa? 3 meses. 3 meses abrir su casa, ¿sí? Y luego se seguirá abriendo en otros lados, pero en esos 3 meses Dios hará cosas gloriosas. Amén. Amén. Mirá que está a tu lado y decirle, no seas espectador. Tenés que ser, ¿qué? Participante. Amén. El espectador, ¿qué hace? Mira. Y el que mira hace cosas feas. Porque el que mira, ¿qué hace? Critica. ¿No? ¿O no? ¿No pasa eso? Por mirar, mira este, mirala. Este se cortó el pelo, este no se cortó el pelo. Este se lustró los zapatos, ¿no? Porque uno, mira, pero cuando uno está, y cuando usted trabaja, ¿tiene tiempo de estar? Veo que no, cuando está ahí en el trabajo, no tiene tiempo. Así que bueno, yo creo que viene un tiempo hermoso, y que el Señor va a bendecir a la iglesia. ¿Se acuerda que los del Ministerio de Alabanza no me van a decir nada hoy? ¿Trajeron anotadores? No los veo. ¿Trajeron anotadores? Ayer les tomé prueba al Ministerio de Alabanza. Hoy a la mañana estábamos chequeando las pruebas. Le tomé prueba. ¿Fue una prueba o no? Fue una evaluación. ¿Qué venimos predicando? Bueno, mire, se lo hago más corto. Ser hacedores y no oidores de la palabra. Yo le aconsejo algo. Usted sabe que los lunes, diga conmigo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿sí? A las 9:30. ¿A qué hora? ¿Se dan qué? Muy bien, dese un aplauso a usted mismo, diga, qué bueno, gloria a mí. Y usted sabe qué hacemos en toda la semana, damos una palabra. ¿Y qué palabra? La que predicamos el domingo. Así que si usted no se acuerda, quiere decir que nunca miró un devocional. Y no es un chiste, es una verdad. ¿Con qué usted se va a fortalecer? Si usted sabe que la palabra que nosotros damos, por eso dice que tenemos que ser, ¿qué? Hace y no. Porque dice que el oidor, ¿qué es? Se olvida, ¿no? Y nos olvidamos y después llegamos a la semana y ¿qué pasó? Y no sé qué pasó. Y creemos que todo es la casualidad.
Y ahí nos enojamos con el diablo. ¡Ay, este diablo! Y el diablo dice, yo no tengo nada que ver. Si vos no estás leyendo lo que tenés que hacer, sos vos el que te estás perdiendo el camino, ¿no? Es lo mismo que usted salga. ¿Cuánto le gusta irse de vacaciones? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué hermoso!, ¿no? Y usted se vaya de vacaciones a un lugar que no conoce y tiene, vio, bueno, antes teníamos la guía, ¿no? ¿Cómo era? El mapa, ¿no? Todavía tengo guardado el mapa. Y me acuerdo que uno tenía que sacar el mapa y el mapa era más grande, ¿no? Y la abría ahí. Pero hoy tenemos que el Google que nos dice, vaya, no sea zapato, para ese lado no es, te dije que no, ¿no? Pero si nosotros no tenemos esa guía, esa orientación, es muy posible que no lleguemos al lugar si no conocemos. Ahora, ¿usted conoce lo que puede pasar mañana? ¿Lo sabe? Entonces necesitamos, no a la gallega que nos diga recalculando, necesitamos al Espíritu Santo que nos revele la palabra y podamos entender y comprender cuál es nuestro camino. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Todo eso, sintetizando, ¿por qué dije todo esto? Para que usted, capaz que usted está trabajando y me parece muy bien decirle que está al lado del tuyo, tenés que trabajar. Porque el que no trabaja, ¿qué pasa? Dice que no. Pero a la nochecita, ¿vio? Cuando en vez de mirar crónica o mirar un partido, ¿cuánto dura un partido? Si es el de Boca, está permitido, ese lo dejamos. ¿Sí? ¿Por qué dijeron el 26, 24? No pasó nada el 24, 26 de julio. Seguimos. Pero un ratito, conmigo un ratito usted a la noche pone ahí, ¿qué? Está el hermano, la hermana. Ay, pero este no me gusta. ¿Y quién te dijo que a vos te gusta? Entonces, lo que nosotros tenemos que enfocar, ¿qué es? La palabra. Porque la palabra, ¿qué va a traer en nosotros? Sanidad, guía y dirección. Amén. Bueno, ¿qué predicamos el domingo pasado y el anterior y el anterior y el anterior? ¿Ser qué? Muy bien. ¿Cómo anda con eso? ¿Cuántos dicen la verdad? Me cuesta. Nos cuesta ser hacedores, ¿no? De la palabra. Pero yo creo que es ese recalculando que decíamos recién, ¿no? En el libro de Santiago nos habla de la necesidad que nosotros tenemos de conducirnos de acuerdo a lo que Dios está diciendo. Ahora, fíjese que Dios, todos los consejos que da, nunca son para mal. ¿Para qué son? Para bien. El tema es como decía Eber, ¿no? A veces queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y a veces queremos modificar a Dios de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y Dios nos dice, tenés que ir por este lado. Y no, pero a mí me gusta acá, el medio. Pero este dice, no, un poquitito para allá. No, a mí me gusta acá. Y al último, ¿qué dice el Señor? Más sí, hacé lo que vos querés. ¿Y qué pasa? ¿Cómo nos va? Muy mal, ¿no? Yo he puesto que el Señor nos instruye de cómo vivir una vida cristiana. Usted sabe que la instrucción de la palabra es ese manual para conducirnos, para que a usted y a mí me vaya bien. Entonces usted va a ver que el Señor nos instruye, nos capacita, nos forma para que nuestra vida, nuestra familia, nuestro andar, nuestro hablar pueda ser algo bueno. Amén. ¿Cómo vivir la vida cristiana? Usted sabe que perseverar en la fe hasta el fin es el desafío que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo puedo perseverar hasta el fin si no sé cómo hacerlo? ¿Me comprende? ¿Por qué? Porque muchas veces, como no me acuerdo si fue Eber que decía o alguno de los hermanos, vienen las situaciones y esas situaciones nos quieren hacer ¿qué? Retroceder. Y muchas veces está el acusador en nuestra mente y nos vuelve a decir, y mirá, vos estás yendo, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, te estás esforzando y mirá, no está saliendo, ¿no? ¿Y cuántas personas quedan en el camino a causa de no perseverar en la fe?
Por eso he puesto que perseverar en esa fe, en lo que creo, en lo que el Señor quiere implantar sobre mi vida, para que yo lo ponga por obra. Perseverar es estar, es insistir, aunque las cosas muchas veces no salgan de acuerdo a lo que yo quiero. Y usted va a ver que es el gran desafío que día tras día tenemos, como esposos, como madres, como padres, como hijos. Perseverar en lo que Dios tiene es lo que más nos cuesta, porque es ahí donde es puesta a prueba aquellas cosas que están guardadas o selladas en nuestra vida. El día viernes les hablaba sobre esa conducta de seguir proclamando algo tan importante como son las promesas de Dios. Usted sabe que Dios ha puesto tantas promesas para usted, para su familia, para sus hijos, para el bienestar, para el futuro, para la economía, para la salud. Dios ha capacitado, por eso decimos que son las instrucciones que Dios dejó para que a nosotros nos vaya bien. Entonces volvemos nuevamente a la palabra, que la palabra es vida. Y muchas veces no nos damos cuenta y no entendemos la necesidad que tenemos de que esa vida en nosotros fluya momento tras momento. Dice algo muy hermoso la Biblia, que el cielo y tierra van a pasar, pero ¿qué es lo que no va a pasar? Su palabra. Pero no es esto, no es el papel, no es la letra, es el espíritu. Dios ha puesto en usted y en mí, mediante sus dichos, sus consejos, sus promesas, sus advertencias, ha puesto algo tan importante para que nosotros no decaigamos en algo que se llama fe. Por eso hablamos de perseverar y que es el gran desafío que nosotros tenemos. Todo propósito en Dios, yo les decía hace un par de domingos, está aferrado al plan de Dios y a la palabra. No hay un propósito sobre una familia, sobre un hombre, sobre una mujer que esté alejado de la palabra. Por eso es que la centralidad es la palabra. Por eso es cuanto más somos atacados, ¿qué es? En la palabra y en qué más, y en la oración. Porque es lo que sostiene a un cristiano. Es lo que sustenta su vida y mi vida. Es la palabra y la oración. Ahora, no la palabra leída, porque hay personas que conocen toda la Biblia y las desglosan de derecha a izquierda, de atrás para adelante y la dan vuelta para todos lados y tienen un conocimiento natural, pero son ¿qué? Oidores. Por eso, qué bueno que usted pueda leer un capítulo por día, dígame un fuerte amén. Pero qué bueno que podamos poner en práctica, aunque sea un solo versículo. Porque realmente lo que Dios busca no es hombres y mujeres con una cabeza grandota con mucho conocimiento. Dios busca personas, familias, mujeres, hombres que sean hacedores de su palabra. Porque eso nos va a llevar a creer en Él, nos va a llevar a caminar en Él, a ver las promesas cumplidas. Si vemos cada uno de los testimonios y decir al que está al lado tuyo, no te animaste, pero vos tenés un testimonio. ¿Cuántos me dicen amén? ¿No tiene un testimonio? Claro que sí. A veces no nos animamos, ¿no? Pero Dios ha hecho algo aún en este día. Dios ha hecho algo, de algo Dios lo sacó, de algo Dios lo ha cubierto, de algo algo el Señor hizo. Pero si usted va a ver cada uno de esos testimonios, y si prestó atención, cada uno de ellos en un momento tuvo que ser hacedor de la palabra. Porque cuando Alberto, los médicos no le dan más solución, es como pueblo chico, no tiene cura. Y qué tristeza cuando Olinda fue al médico y buscaban el cáncer. Y lo buscaban y proclamaron, cáncer acá, 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 acá.
Y cuando nuestra hermana de pequeña le dijeron que era un inservible, que no servía para nada. ¿Cómo nos miente el diablo, no? Y cuando veíamos cada uno de estos casos, cuando veíamos a nuestro hermano Ever, que su familia se derrumbó, que su vida comenzó a tomar un rumbo distinto, diferente, nuestra hermana Claudia, aferrada a lo que es el juego, cada uno de ellos tuvo que ser, ¿sabe qué? Hacedor de la palabra. Porque el hacedor, por menos fuerzas que tenga, lo intenta. Por menos fuerzas que tenga el hacedor, es el que cree lo que Dios dice. Y es ahí donde un pequeño pasito tuyo es cuando Dios abre ese mar. Es cuando Dios comienza a bendecir tu casa y tu familia. Y Dios te bendice no por lo que sos ni por la capacidad, sino el Señor lo hace porque estás intentándolo. Estás dando pequeños pasitos creyendo lo que Él ha dicho. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Amén? Bueno, entonces tenemos que avanzar a pesar de las dificultades. Mira al que está al lado tuyo y decir, aún con esa dificultad tenés que avanzar. ¿Tiene problemas? ¿Cuántos tienen problemas? ¿Sabe qué? Avanza. Yo te voy a dar la fórmula que no falla jamás, que es avanzar. Pero no avanzar en tus fuerzas ni en tus capacidades. Tenés que avanzar por lo que Dios está hablando. ¿Amén? Entonces, aún con la cara que tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Y claro, si se escapan todo. Yo quiero hablarles sobre algo tremendo, lo que el Señor nos lleva cuando somos hacedores de la palabra. Y acompáñeme al Evangelio según San Marcos, capítulo 8. ¿Lo tiene ahí? Dice, en aquellos días, versículo 1, en aquellos días, como había, una gran multitud. ¿Qué había? ¿No? O sea, que había ¿cuántos? Muchos. ¿No? ¿Multitud qué es? Muchos. Mire qué revelación que estoy teniendo esta mañana. Y no tenían ¿qué? Ay, ya pensó. ¿Por qué le dije eso? Ahora está diciendo el pastor, no sé cuándo va a terminar. Y yo estoy esperando y encima mañana no es feriado. No es feriado. Y ya vamos a salir adelante. Y no tenían que comer. Había, diga conmigo, una necesidad. ¿Qué había? Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace ¿cuántos? 3 días. Y a veces no podemos ayunar. 3 días que están ¿con quién? Y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y acá están los discípulos que estaban siempre desubicados, ¿no? Como chupete en la oreja. Dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan? ¿Qué me pasa? Saciar de pan a estos aquí en el desierto. O sea, no había una panadería. Ahí nuestra hermana Anita se hubiese llenado de plata, pero Anita no estabas ahí. No, diga conmigo, no había panadería. No había. Él les preguntó, ¿podrás hacer de pan? ¿Qué me pasa? Vuelvo otra vez a empezar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, hermanos? Saluda al que está a su lado. Y él les preguntó, ¿cuántos panes tienes?
Yo cuando me empieza a agarrar risa es un problema. O estoy muy nervioso o no sé para dónde voy a ir. Y él les preguntó, ¿cuántos panes tienes? Y ellos le dijeron, ¿cuántos? Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra y tomando, ¿cuántos pancitos? Habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de ellos, y los pusiesen delante de la multitud. Tenían también unos poquitos, ¿qué había? Pescaditos, pececillos, no, pescados no, estaban muertos. Y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que había sobrado. ¿Cuántas canastas? Eran los que comieron, ¿como cuántos? ¿Sí? ¿Había gente o no había gente? Y usted sabe que se habla y se dice, según los comentaristas bíblicos, que lo que se puntualizaba, ¿no es cierto?, siempre eran a la cabeza de familia, al varón. No están contadas ni las mujeres y no están contados los niños. O sea, diga conmigo, había mucha gente. Más gente de la que usted va a recibir hoy en su casa. ¿Sí? Había mucha gente. Ahora, usted sabe que es un milagro y siempre hemos visto esta palabra de ese lado. Un milagro que se ha hecho, sucedió, se saciaron las personas. Y yo he puesto que muchas veces nos enfocamos en el milagro de la multiplicación. ¿Y es bueno o no es bueno? Claro que es bueno. ¿Sucedió o no sucedió? Claro que sucedió. Pero yo me hacía una pregunta. ¿Por qué la multitud esperó 3 días? ¿Por qué la multitud no se fue? Si a veces pasamos un ratito nosotros y ya nos queremos ir rápido a casa. Si a veces nos cuesta congregarnos. ¿Qué es lo que vieron ellos? ¿Qué es lo que palparon ellos? ¿Qué es lo que fueron a buscar? Porque nos enfocamos en el milagro de la multiplicación y está perfecto, pero en ese escenario de esas 4.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, había gente. Y esa gente permaneció quieta, estática, esperando recibir algo. Yo no sé si ellos esperaban que les den de comer. Yo no sé qué es lo que ellos estaban esperando, pero había algo que a ellos los inquietó para estar en ese lugar. Dice 8:1, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, yo tengo compasión. ¿Usted sabe por qué ellos estaban en ese lugar? Porque estaban siendo alimentados. Y muchas veces nosotros fijamos nuestro alimento en la comida que vemos día tras día, pero esa gente tenía una necesidad, y esa necesidad era que Dios pueda suplir lo que ellos estaban precisando. Quizás una sanidad física, quizás una sanidad espiritual, quizás salir de las adicciones, quizás la restauración de una familia, o sobre un hijo o sobre una hija. Uno no entiende y comprende lo que estaba sucediendo, pero ellos estaban siendo saciados, aunque sus vidas físicas no estaban siendo alimentadas. Y aquí podemos comprender que ellos espiritualmente estaban siendo alimentados. Mire, un texto que compartí el día viernes, el libro de Números. Números capítulo 21,
versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Ahora, ¿usted cree que Dios no tenía compasión de su pueblo? ¿Usted sabe que ellos eran saciados con pan y con agua? Mire, como nos damos cuenta que la comida natural es buena, diga conmigo, es buena y la necesitamos, pero muchas veces no es todo lo que precisamos. Dice el texto aquí: y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos estaban siendo alimentados físicamente, pero menospreciaban lo que Dios les daba. Y usted va a ver que durante 3 días, más de 4.000 personas permanecieron estáticas en el lugar, porque estaban siendo alimentados, y con ningún pan liviano, porque estaban siendo alimentados con la palabra de Dios. Y la palabra era todo lo que ellos necesitaban. La palabra era lo que saciaba su alma y su espíritu. La palabra era lo que los levantaba a ellos, porque estaban acostumbrados a escuchar a los fariseos, a los escribas. Estaban hartos de escuchar la hipocresía de los religiosos. Pero cuando está la verdadera vida, el verdadero pan, el verdadero alimento, el hombre, la mujer, queda estático, porque es lo que nuestro espíritu necesita. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos del alimento del cielo. Necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos del renuevo que el Señor tiene día tras día. Por eso Santiago dijo: no sed solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque la gente, hermanos, se da cuenta cuando somos solamente oidores. Vivimos una religiosidad, vivimos de apariencias para que nos vean. Pero el hacedor de la palabra es aquel que tiene compasión. El hacedor de la palabra es el que lleva el pan al hambriento, el que levanta al caído, el que le abraza a aquel que quizás está pasando situaciones. El que lleva la palabra, el hacedor de la palabra, es alguien que Dios respalda con el mismo cielo. Entonces, cuando vamos a este texto, el texto va puntualizado a un milagro, pero el mayor milagro que estaba ocurriendo en ese lugar era que esas vidas estaban siendo alimentadas por la palabra que Jesús les estaba dando a ellos. Dígame un fuerte amén y dele un gran aplauso al Rey de Gloria. Amén. Amén. Usted sabe que ellos no recibían un alimento material, aunque era necesario, diga conmigo, era necesario. Ahora fíjese, el Señor lo primero que hizo, los sació del alimento espiritual y luego no los dejó ir así, sino que hizo la multiplicación de los pescaditos y los pancitos para que ellos no solamente vayan llenos y saciados espiritualmente, sino también en su físico. Entonces, ¿Dios tendrá cuidado de nuestras vidas? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sabe que le digo que cada reunión, cada culto, cada altar, cada apertura, Dios sacia a su pueblo? Y por supuesto que cuando usted vaya a su casa, porque el pastor no lo va a ser alimentado físicamente, ¿no? Vaya tranquilo, dentro de un rato decir, no te emocioné porque ya algunos están, yo me acuerdo, estábamos, no sé si ahí Garazo está, ¿te acordás de Libertad?
Uy, dije la iglesia, no importa. Tenía una hermana apurada, ¿no? Y cuando vio que yo digo, termino siempre, bueno, esto ya hace años, ¿no? Y había una hermana adentro con un llavero, ¿no? Y cada vez que decía eso, guardaba todo y estaba con el llavero, clic, clic, tenía un montón de... Y yo en esa época no tenía tanta paciencia como ahora. Lo agarramos cansado al pastor y tratado por Dios y roto y bueno, un montón de cosas, ¿no? Y un día me saqué y le digo, hermana, guarde eso que todavía no terminé, ¿no? Claro, así que decirle que está al lado tuyo, tranquilo. Pero, claro, apurado. ¿Cuántos días tuvieron esta gente? 3 días, mire si tenemos. Tenemos tiempo. Ellos recibieron la palabra de vida eterna y sus vidas estaban siendo edificadas por el Señor. Usted sabe que tenemos que darle la importancia a la palabra. Yo sé que muchas veces no tienen la fuerza, las ganas o aún el tiempo, pero es lo que nuestras vidas necesitan, ser edificadas y alimentadas por la palabra. ¿Por qué fracasamos? Porque no hay recursos espirituales en nosotros. Y esto no es un toque mágico, ¿no? O sea, el recurso espiritual va a venir cuando soy alimentado por la palabra. Por supuesto que es muy bueno un montón de cosas, pero el Señor sobre esa multitud, sobre esa gente, las contuvo. ¿Por qué? Porque Él estaba hablando lo que Dios había puesto en su corazón. Sus vidas estaban siendo edificadas por medio de Jesucristo. Sus almas estaban siendo saciadas por la palabra. Y muchas veces no somos conscientes, dígame un fuerte amén, que el verdadero alimento es espiritual. ¿Cuál es el verdadero alimento de mi vida? Entonces, ¿cuántos queremos que las cosas nos vayan bien? ¿No? ¿Y qué necesitamos? Ser que fortalecidos. ¿Y cómo me fortalezco? Dijo allí Pablo que tenemos que ser fortalecidos en el poder de sus fuerzas. Y el poder de sus fuerzas no es lo natural, sino es lo espiritual. Porque cómo reaccionamos cuando hay situaciones, cuando hay adversidades, cuando hay crisis, cuando muchas veces hay quebrantos, o como contaban los hermanos aquí, conflictos, situaciones, tentaciones. ¿Cómo reaccionamos si no está el alimento en nuestras vidas? Acompáñeme por favor al Salmo 84. Libro de los Salmos, capítulo 84. Verso 10. Este es un salmo de David. Y mire lo que decía David. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ¿quién? De ellos. ¿No? Usted sabe que algún día, si usted tiene la oportunidad de poder estudiar sobre este tema, sobre todo lo que concierne al tabernáculo en la antigüedad, pero el atrio no era el lugar donde Dios se manifestaba, era la entrada. Y David dijo, yo prefiero estar en la entrada que 1000. ¿Por qué? Porque sabía que aún en la entrada Dios lo iba a bendecir. ¿Cuántos me dicen amén? Mire un poquitito más. Escogiera antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, un hombre que sabía que su vida dependía de poder estar en la casa de Dios, porque sabía que en la casa de Dios estaba la presencia de Dios, y sabía que su vida era edificada y renovada donde está la presencia de Dios. Un poquito más adelante, verso 12 dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en él. Volvemos nuevamente que algunos tomamos las decisiones de abandonar, ¿sí?, la iglesia o el camino del Señor
por distintas cosas y situaciones de la vida. Y porque muchas veces ignoramos y no entendemos que la fortaleza espiritual viene por lo que es la palabra. La palabra es la que lo sostiene a usted y sostiene la familia. La palabra es el alimento espiritual del hombre espiritual. Por supuesto que el hombre carnal no se va a alimentar de la palabra, aún la va a rechazar y aún va a menospreciar la palabra. ¿Por qué? Porque va a querer saciar su vida de las cosas naturales. Y podemos hablar de prioridades y tantas situaciones que pueden entrar en esto. Pero hubo 4.000 personas que permanecieron quietitas porque ellos estaban escuchando lo que necesitaban sus vidas. Y esas vidas necesitaban esa paz, como recién cantábamos. Necesitaban a alguien que les dé esperanza hacia adelante. Necesitaban saber que el Señor era el que los sostenía y que no tenían que temer. Y aunque usted va a ver que los religiosos recitaban la palabra de Dios, pero el contenido detrás de eso no iba acompañado de lo que ellos necesitaban, y era el Espíritu. Lo que transforma las vidas no es la letra, sino lo que va detrás, que es el Espíritu de Dios. ¿Me comprende? Porque usted puede leer, puede ver, le pueden decir, pero si esa palabra no va acompañada del Espíritu de Dios, suena hueca y vacía, y no va a restaurar, y no va a sanar, y no va a libertar. Pero usted va a ver que el Señor Jesús tenía el respaldo del cielo y el respaldo de Dios para poder hablar esa palabra, y esa palabra llenaba el corazón de la gente, los saciaba, los fortalecía y los llevaba a volver a seguir creyendo que había un Dios sobre sus vidas. Amén, amén. Salmo 133, versículo 1. Dice: mirad cuán buenos y cuán deliciosos es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos. Mira al que está al lado tuyo y decirle: qué bueno que estamos juntitos. Y si estás solo, decirle: estoy más solo que loco malo. Claro, ¿no? ¿Pero usted cree que la palabra se equivoca? ¿Por qué habla de estar juntos? Dice la Biblia que son mejores dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Dice la palabra del Señor que cordón de 3 dobleces es más fuerte. Mire la importancia que tiene la persona que está al lado suyo, porque usted se fortalece en él y esa persona se fortalece en usted. Dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos sin armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras. Es por eso que muchas veces usted viene agotado, cansado, abatido, sin fuerzas. Y usted va a ver que sale y algo pasó acá adentro, pero no es lo que usted quizás ha querido o ha venido preparado, sino es que al estar los hermanos juntos y en armonía, hay algo que Dios derrama, hay algo que Dios hace. La importancia de que la iglesia esté junta, la importancia de que esas 4.000 personas estén juntas, hizo que sus vidas sean saciadas por medio de la palabra. Amén. Entonces, recuerde, Dios quiere saciar el corazón del hombre, pero a veces somos tan reacios y nos alejamos de eso. Pero nos habla de una unidad, nos habla de estar juntos, nos habla de tener la disposición del corazón para que Dios obre en cada una
de nuestras vidas. Amén. Somos ovejas de su rebaño, dígame un fuerte amén. Y lo primero que quiere nuestro precioso pastor es que podamos tener buenos pastos para alimentarnos. Y usted y yo somos alimentados no por otra cosa. Nuestros hermanos en la alabanza y la adoración es hermoso, dígame un fuerte amén. Pero ¿sabe cómo es alimentado usted y yo? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra, nuestra alma, nuestro espíritu se sacia. La parte más importante de un culto, de una reunión, ¿cuál es? Es la palabra. Porque la palabra es lo que a nosotros nos da vida. Dice que vivifica nuestro espíritu. Por supuesto que usted me ha escuchado y voy a seguir hablando que es importante desde el momento que se hace el altar, desde el momento que se hace la apertura, hasta que llega la palabra, todo se va coordinando para que nuestra vida pueda ser esa tierra fértil donde Dios pueda producir fruto por medio de la palabra. Pero muchas veces llegamos tarde. Ayer les hablaba un poquito al ministerio sobre lo que significa puntualidad. Y usted sabe que cuando alguien no es puntual, está diciendo indirectamente, no me interesa lo tuyo. Entonces búsquelo, ahora no nos da mucho el tiempo. Pero cuando hablamos de puntualidad es poder darle el valor a qué venimos a adorar. Entonces, fíjese que el Salmo nos habla de estar en esa unidad. Que el Señor nos habla que cuando estuvieron allí esas 4.000 personas, y los niños y las mujeres, se fueron saciados, llenos. Ellos buscaban eso. Realmente ellos no fueron a ese lugar para ser saciados en su alimento, porque ellos habían entendido en ese momento que no eran tan solamente oidores, ellos querían ser hacedores de la palabra. Usted sabe que el Señor nos alimenta en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, y muchas veces rechazamos estos pastos por cosas tan naturales, porque estamos apurados, porque muchas veces estamos cansados, porque muchas veces decimos, yo ya escuché esto, ¿qué me van a venir a enseñar a mí? Pero Dios quiere de una y de otra forma de que nosotros seamos alimentados, porque la única forma que podamos ser fortalecidos es mediante el alimento espiritual. Dice que son días donde las tinieblas cubren la faz de la tierra, pero dice algo, sobre ti amanecerá ¿qué? La luz del Señor, la presencia del Señor. Son días para buscar desesperadamente la palabra de Dios sobre usted, sobre su familia, sobre sus hijos, y ser esos hacedores de la palabra, no ser aquel que se refleja en el espejo y después se olvida. No puedo mirar la palabra y olvidarme de la palabra, porque Dios quiere transformar mi vida y mi corazón. Dígame un fuerte amén. Mira al que está al lado tuyo y decirle, Dios quiere transformar tu vida y tu corazón. Amén. Ellos tuvieron, mire, fe y paciencia. Fe y paciencia. Y estas son muchas veces cosas que no estamos acostumbrados. A veces tenemos fe pero no tenemos paciencia. A veces creemos que Dios lo va a hacer, pero esperamos en nuestros tiempos, en nuestro reloj cronológico. Y fíjese que ellos tuvieron que esperar 3 días para recibir el alimento natural. Seguro que estas personas creyeron en el poder de Dios. Yo puse, y el poder de Dios es ilimitado. Y ellos confiaron de que el Señor podía hacer maravillas, pero tuvieron paciencia para esperar durante 3 días.
mi pregunta es, ¿tengo la paciencia suficiente como para esperar que el milagro ocurra en mi casa y en mi familia? Porque a veces creemos y no dudamos de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? No dudamos porque Dios sabemos que es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios es Dios. Pero a veces no tenemos esa paciencia y no entendemos que a través del esperar en el Señor ocurre algo que son esos tratos que nos hablaban los hermanos. Y en ese trato nuestras vidas son quebradas. Y de la única forma que cuando nuestras vidas sean quebradas y tratadas, que nos podemos sostener, es a través del alimento espiritual. Porque no hay otra cosa. Cuando el Señor obra en tu vida, cuando tu corazón, tu espíritu es tratado, cuando las cosas que muchas veces vos querés no te salen, solamente te podés aferrar de algo, y es a la palabra y a las promesas que Dios grabó en tu vida. Entonces no hay otra cosa, no existe un atajo. Cuando vamos al Antiguo Testamento, yo les hablaba que ellos estuvieron vagando y divagando durante 40 años y aún el Señor les ponía enemigos adelante para que ellos puedan derribarlos. ¿Y por qué el Señor no los hizo saltar directamente a cruzar el Jordán otra vez después del Mar Rojo? ¿Por qué no los llevó en un camino delineado, sin tantas vueltas? Porque en esos 40 años el corazón de ellos fue tratado, fueron procesados. ¿Y qué salió de sus vidas? La queja, el enojo, la murmuración, el rebelarse en contra de Dios, el no darle valor a lo que Dios quería. ¿Qué le decían a Moisés? Anda vos. Le decían eso a Moisés. Anda vos arriba que a vos Dios te conoce. No, anda vos. Pero usted va a ver que dos personas que fueron totalmente diferentes y marcaron la historia, que era Josué y Caleb, que eran los que acompañaban a Moisés. Y ellos no se quedaban en el campamento, sino que ellos fueron esforzados, fueron valientes de estar. Y ellos entraron en la tierra prometida. Entonces podemos ver que muchas veces nosotros delegamos, dejamos, nos distanciamos. Pero Dios está trabajando y tratando en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y de la única forma de que usted esta semana venza a sus enemigos. ¿Y sabe quién es su peor enemigo? ¿Sabe quién es? Usted mismo. Porque la palabra de Dios me dice que el diablo está como debajo de la iglesia. Ahora, ¿cuándo Satanás y los demonios toman autoridad? Cuando yo ignoro la palabra. Cuando yo ignoro la palabra es donde viene el quebrantamiento en la casa, en la familia, en los hijos, en el trabajo, en la economía y en todas las cosas. Por eso usted va a ver que Santiago nos dice no ser oidores, sino hacedores. Y yo les decía el domingo pasado que nosotros no movemos el reloj de los cielos, si estamos o no estamos, si venimos o no venimos, si damos o no damos. Usted sabe que los cielos no se mueven por eso, porque Dios sigue siendo Dios. Y todo lo que Dios nos da y nos dice y nos advierte, ¿para qué es? Para nuestro beneficio, para que podamos tener paz, para que podamos soñar, para que podamos vivir una vida en victoria, aún en el medio de los problemas y en el medio de los conflictos. Dios te ha puesto, dice, como estandarte de esta tierra. Dios te puso como bandera sobre las crisis, sobre las adversidades y sobre los problemas. ¿Para qué? Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ¿cómo puedo resplandecer en medio de las tinieblas? De la única forma es esperando en Dios, creyendo en Él, escuchando su palabra, viviendo su palabra, día tras día. Yo no sé qué desafío usted tiene, hermano, hermana, pero ese desafío no lo va a poder ganar.
Y recuerde, el peor enemigo de Dios no es el diablo. El peor enemigo de Dios es nuestra voluntad. Nuestra voluntad es el mayor adversario del Espíritu Santo. Amén. Tuvieron fe, diga conmigo, tuvieron fe y tuvieron paciencia. ¿Qué tuvieron? Fe y por último, en el texto seguro que había gente con muchísima necesidad física, pero la mayor necesidad que ellos tenían, ¿sabe dónde estaba? En el corazón. Porque muchísimas veces Dios ha sanado personas y se han alejado y han hecho cosas peores. La mayor necesidad que usted y yo tenemos no está en nuestro exterior, sino está acá. Hablaba nuestra hermana y yo les dije a ustedes también el día viernes, les hablaba que hay palabras que han marcado, han dañado, han lastimado, nos han hecho añicos, por supuesto, a veces con ignorancia, a veces hechos, situaciones, personas que han sido golpeadas, abusadas, de niños, personas que han sido de niños maltratados, pasaron hambre, necesidad, pasaron tantas situaciones de niños y que hoy somos grandes y somos el resultado de las palabras que han soltado sobre nosotros. Ahora, ¿sabe el único que puede sanar ese corazón? ¿Quién es? Es Jesús. Es mediante su palabra. La palabra dice que es sanidad a nuestra alma. Y muchas veces somos sanados en el espíritu, pero no en el alma. Porque el espíritu es lo que está dentro y el alma muchas veces domina al espíritu. Y el alma son las emociones, son los sentimientos, son los recuerdos. Yo no sé cuántos tienen recuerdos de chicos, y no buenos, ¿no? Que hasta hoy son vergonzosos, lamentables. Y si nos ponemos a hablar un poquito nos quebramos. Porque nuestra alma fue golpeada, fue marcada. Y esta gente estaba ahí. Y seguramente con las mismas necesidades que usted y yo. Pero la palabra fue la única que ellos encontraron en el refrigerio. Y dijeron, hay esperanza en ese que está hablando. Hay esperanza en lo que Él está diciendo. Hay sanidad para esa gran carga que por años llevé en mi caminar. Y ese es Jesucristo. Amén. La mayor necesidad de esa multitud no estaba en el exterior, estaba acá. Y en este domingo nuestra mayor necesidad no está en el exterior. ¿Sabe dónde está? Me gusta una frase que nuestro hermano Gabriel, hace muchos años, yo lo escuché y lo seguimos diciendo, que cuando venimos a orar no estamos los mejores. ¿Sabe por qué venimos a orar? Porque somos los más necesitados. Y cuando entendemos que somos los más necesitados de Dios, el altar se va a llenar, hermano. Cuando entendamos que somos los más necesitados de Dios, los días martes vamos a hacer lo imposible para poder estar. Cuando entendamos, por supuesto que hay un trato, hay un proceso, hay tantas cosas que Dios está trabajando en usted y en mí, pero necesitamos ser llenos del Señor. Ellos no estaban por la comida, ellos estaban siendo sanados, libres, y comenzaron a ver más allá de lo que muchas veces les enseñaron. Ellos buscaron un milagro y ese milagro se estaba dando. Y ninguno de esos 4.000 que estaban ahí, que dice la Biblia que estuvieron los 3 días, yo creo que fue igual sus vidas.
Y no creo que en esta mañana sea la excepción. Ninguno de los que estamos acá, si tan solo podemos acercarnos, dijo la mujer de flujo de sangre, si tan solo tocase el borde de su manto. Ella lo proclamó, lo creyó y lo hizo. Si tan solo pudiese tocarlo al Señor, yo sé que voy a ser sano. Digan un fuerte amén. Póngase de pie, por favor. Abrazá a la persona que está a tu lado y